Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En la clase de hoy vamos a hablar de la importancia de la ley como fuente del derecho y de sus caracteres de socialidad y normatividad. Actualmente, la ley constituye la fuente de derecho más importante. Ustedes saben que antiguamente las relaciones sociales estaban reguladas por las costumbres y tradiciones. Pero a medida que fue pasando el tiempo, las relaciones sociales fueron tomando mayor complejidad y fue necesaria la aplicación de una norma escrita, ¿sí? Entonces surge la ley, aplicada por autoridad pública. Existen ciertas posturas, como la postura de la Escuela de la Exégesis, que considera que la ley es la única fuente del derecho, ¿sí? Como que la ley agota al derecho. Pero esto no es así. Ustedes saben, y como lo hemos visto en el video correspondiente a las fuentes del derecho, la ley no es la única fuente del derecho. Existen otras fuentes que también tienen su importancia, como la doctrina, la costumbre, la jurisprudencia. Pero actualmente la ley constituye la fuente de mayor importancia. Bien, ahora vamos a hablar de los caracteres de socialidad y normatividad. Ya hemos visto en el video correspondiente a la ley como fuente del derecho que tiene los caracteres de obligatoriedad, coactividad y origen público. Ahora vamos a agregarle el de socialidad. ¿Por qué? Porque se dicta para el hombre, la ley, como miembro de la sociedad. O sea, que está dirigida al hombre como parte de una sociedad, como miembro de una sociedad. Por ello se dicta para gobernar las relaciones interindividuales. Relaciones interindividuales, es decir, entre individuos. Ustedes saben que el hombre es un ser social por naturaleza que tiende a sociabilizarse con las demás personas. Por ello hablamos del hombre inserto en una sociedad. La ley se dicta para ese hombre que está inserto en la sociedad y se dicta para gobernar las relaciones que se dan entre los hombres. Por eso su característica de socialidad. Ahora vamos a hablar de la normatividad. ¿Por qué normatividad? Porque abarca un número indeterminado de hechos y rige para aquel que esté comprendido en su ámbito de aplicación. A diferencia de otras expresiones del poder público, como por ejemplo un acto administrativo. La ley entonces abarca un número indeterminado de hechos y se rige para quien quiera que esté comprendido en su ámbito de aplicación. No es indispensable que la ley sea perpetua. Quiere decir, no es indispensable que tenga una vigencia indefinida. ¿Por qué? Porque la vigencia la puede establecer la misma ley desde su origen. Por ejemplo, la ley puede establecer que su vigencia será hasta tal fecha, o también existen otras circunstancias y otros hechos que hacen que la ley pueda perder su vigencia, ¿sí? Como por ejemplo, una costumbre contra legem. Bien, entonces decimos que no es indispensable que sea perpetua, ¿sí? Porque su vigencia puede estar acotada, ya sea por la misma ley que la establece o por otras circunstancias u otros hechos, como por ejemplo la aparición de una costumbre contra legem que haga que la ley pierda su vigencia, que se derogue esa ley. Luego, respecto a la aplicabilidad de la ley,
Esta tiene las características de ser general y abstracta. ¿Por qué? Porque no se agota su vigencia en la aplicación a un caso determinado. Es decir, que la ley debe estar concebida de tal manera que no indique que está aplicada a un caso determinado, a un caso X, ¿sí? Sino que sirva para la generalidad de los hechos, ¿sí? Para que se pueda aplicar a distintos y varios hechos, y no a un caso determinado y que se agote allí, ¿sí? Por eso tiene que estar concebida de forma general y abstracta. Bien, vamos a hacer un repaso de lo que vimos hoy. Hablamos de la importancia de la ley como fuente del derecho, que la Escuela de la Exégesis consideraba que es única, sabemos que no, pero actualmente es la que mayor importancia tiene, ¿sí? Luego vimos la característica de socialidad, porque se dicta para el hombre en sociedad y gobernar las relaciones interindividuales entre individuos. Y la normatividad, porque abarca un número indeterminado de hechos, rige para quien quiera que esté comprendido en su ámbito de aplicación. No es indispensable que sea perpetua, la vigencia la puede establecer la misma ley desde su origen, o se pueden dar otras circunstancias que hagan que la ley pierda vigencia, ¿sí? Por eso no es indispensable la perpetuidad. Y en cuanto a la aplicabilidad, tiene los caracteres de ser general y abstracta, para que su aplicación no se agote, para que la vigencia no se agote al aplicarlo a un caso determinado, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos, espero haber sido clara, nos vemos la próxima, hasta luego. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.